A ver, a ver. Sí, ahí se está funcionando. Ya, a ver, a ver. Sí, ya. Hola a todos, ¿cómo han estado? Como lo estuve promocionando en la semana, hoy se va a hablar sobre el terremoto de Valparaíso en 1906. Esto es Viernes Histórico. ¿Qué les puedo decir? Bueno, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a imaginarnos que estamos en el Valparaíso de 1906, ya, donde hay muchas carretas, las casas son antiguas de adobe, ¿m? Donde había otro tipo de gobierno en Chile, ¿ya? Pero vamos a transportarnos a el 5 de agosto de 1906, es Valparaíso. El capitán de la corbeta Arturo Middleton trabaja en un experimental sistema de pronóstico de fenómenos sísmicos. En ese entonces, del año 1906, Valparaíso es como una ciudad europea en miniatura, decía el francés Juret. Las señoras se vestían en París y los caballeros en Londres. ¿Ya? Las casas y mansiones de los banqueros y comerciantes seguían el modelo de Hamburgo, Viena y Génova. Se creían europeos. Aunque muchos europeos tenían el mundo, muchos europeos tenían Valparaíso, pero vino algo chileno, que fue un terremoto que afectó gran parte de Chile y el sur de Perú. Y toda esa ornamentación de cornisas, frisos, que eran falsamente europeos, se vinieron estruendosamente al suelo. El día 6 de agosto, después de que Arturo Middleton descubrió un sistema que hasta ahora todavía nadie sabe cómo, de dónde salió. Él hizo un anuncio mediante el diario El Mercurio, pronóstico, que decía: pronóstico sobre fenómenos atmosféricos. La sección de meteorología de la Dirección de Territorio Marítimo ha pronosticado fenómenos atmosféricos y sísmicos para el día 16 de este mes, basada en las siguientes observaciones. El día fijado habrá conjunción de Neptuno con la Luna y máxima declinación norte de esta. A causa de estas situaciones de los astros, las circunferencias de círculos peligrosos para Valparaíso y el punto crítico formado con la del Sol cae sobre las inmediaciones del puerto. Firma Capitán Arturo Middleton. Obviamente la gente que en ese tiempo leía el Mercurio no lo pescó mucho por el tema de que en Valparaíso pasaba otro caso, que era el de Émile Dubois. Así que mucha gente que leía no pescó esa noticia tan pequeña, porque en las portadas salía todo lo que tenía que ver con el caso de Dubái. Obviamente la predicción fue exacta en fecha y lugar. El día jueves 16 de agosto de 1906, 5 para las 8 de la noche, cuando la mayor parte de la población estaba cenando, se oyó un ruido subterráneo. Y antes de que este terminara, se produjo el primer remesón. Hizo así. Los barcos hacían así. En ese tiempo no habían troles, así que imaginemos que este era un tranvía que corría a caballo y también se demolía. Bueno, este primer remesón duró alrededor de 4 minutos. El movimiento comenzó leve y fue aumentando lentamente el espacio por unos 45 segundos.
declinó durante otros 15 segundos y volvió a aumentar de enorme violencia por los 90 segundos siguientes. Bueno, después de nuevo, nuevamente disminuyó hasta que ya finalmente volvió todo a la tranquilidad. Luego de que pasara ese primer sismo, la gente salió tranquila a la calle, pensando que ya había pasado lo peor. Fue el grave error que cometió la gente de allá de Valparaíso. Y obviamente también de parte de Chile también, pero el más afectado fue Valparaíso por ser el epicentro. Cuando ya pasaron 6 minutos de que haya terminado el primer terremoto, a las 8:06 de la noche, otro movimiento se produjo. Se inició leve como el anterior, pero rápidamente alcanzó mayor intensidad y en definitiva fue muchísimo más violento, completando la ruina de la ciudad. Este segundo sismo duró 120 segundos. Vamos a ver un video que sale en el programa Nuestro Siglo de acá en YouTube, con los comentarios que dicen la gente que vivió en esa época, eran niños en ese tiempo. Vamos a ver cómo se escucha. 16. Ya habíamos comido, mi abuelo. Fue como a las 8:30 de la noche. Me mandaron a acostar y por supuesto que no me fui a acostar. Pobre. Llovía chuzos. Teníamos un tío que vivía con nosotros y llegó de la calle y le decía, es terremoto, es terremoto. Toda la gente corría por las calles como loca, gritaba. Mi padre nos agrupó debajo del umbral de la puerta del dormitorio de ellos y dijo que no nos moviéramos de ahí. Los largos 4 minutos que dura el terremoto hacen cundir el pánico y los presos de la cárcel se amotinan. Émile Dubois, el peligroso criminal, se pone a la cabeza de los sublevados. Solo la rápida reacción de los gendarmes impide una fuga masiva. Nos quedamos ahí hasta que terminó en el suelo, sí. Nadie podía quedarse parada. Con el primer remesón, el frente de la casa cayó sobre la vereda. En el contenedor de ladrillo no habríamos quedado ninguno de nosotros vivos. Si no, habría muerto. Porque la pared que cayó fue la que estaba en la cama mía. El terremoto remece desde Tacna hasta Ancud, pero es Valparaíso el epicentro del horror. Esa noche, más de 20.000 personas quedan heridas y 2.332 pierden la vida. Como el alumbrado era a gas, vino el terremoto, se reventaban las cañerías. Empezó luego los incendios. Se quemaba todo Valparaíso. Y esa cuestión de que estaba tendido en el suelo, acostado, mirando el cerro, viendo los incendios, lo recuerdo perfectamente bien. Entonces a mí me afectó, porque yo quedé enferma después de eso. Dicen que en la noche que veía siempre, tenía como pesadillas y siempre era con incendio. Durante 24 horas, Valparaíso permanece aislado y el resto del país ignora la magnitud de la catástrofe. Los aterrados porteños, empapados por la lluvia, lo han perdido todo y deambulan por las calles. Pronto empieza el pillaje. Entre los escombros, los desalmados despojan a las víctimas. Algunos les cortan los dedos a los cadáveres para apoderarse de sus joyas. El capitán de navío, Luis Gómez Carreño, se hace cargo de la situación. Decreta el toque de queda y restablece el orden a sangre y fuego. Y fue de una severidad terrible. Aquel individuo que encontraba robando, lo mataba ahí mismo. Pero ya habían robado mucho ya por ahí. Las personas que quedaban en la calle y botadas. Fue terrible. Ya.
Bueno, ese fue el testimonio de la gente que vivió aquella época de 1906. Bueno, como ellos mismos explicaban, los incendios devastaron extensas áreas de la ciudad, ya destruida por el terremoto. Ya viendo que ya se había demolido todo, viene un gran incendio que ya terminó por destruir toda la ciudad. Bueno, las réplicas obviamente ocurrieron durante toda la noche, contándose 56 de ellas durante el primer día, causando intranquilidad, agregándose el temor a que la tierra se abriera. Una cosa igual como tiene que haber pasado en el año 60 en Valdivia. Y que ocurría también un maremoto. Según muchas personas, el mar se retiró y dejó seco la playa al pie del malecón. Se calculó el descenso de agua de 4 metros aproximadamente. El terremoto, como habían dicho, provocó grandes daños en la zona central desde Illapel a Talca y se sintió desde Tacna hasta Puerto Montt, Chiloé, por ahí, por esos lados. Y generó un maremoto y levantamiento de suelo ocurrido a lo largo de las costas de Zapallar a Yico. ¿Quién era el presidente de turno que ocurrió la tragedia? Ahí vamos a ir para allá. Que tiene una buena historia el presidente de ese entonces. Ahí vamos para allá. Vamos a ver qué es lo que decía el Mercurio de acá de Santiago, lo que decía al otro día, el día viernes 17. Dice: el terremoto de una manera violenta desde su iniciación y llevó al ánimo de los 400.000 pobladores de Santiago a un pánico indescriptible y un terror sin precedentes en los últimos años. Los edificios de 2 o 3 pisos, aún los más sólidos como el Congreso Nacional, se balanceaban como un buque en el alta mar. Los sacudimientos eran tan fuertes que muchas personas creían que la tierra se iba a abrir en hondo y largos surcos. Bueno, ¿qué pasó después del terremoto? Ya se acabó el terremoto, ¿qué pasó con la gente? Bueno, inmediatamente después del sismo, el intendente de Valparaíso, junto al secretario de la intendencia y el alcalde de ese entonces, lograron establecer una férrea disciplina y una sólida dirección central en el manejo de la catástrofe. Desde el principio, la Marina apoyó la labor de poner orden en una ciudad aterrorizada. Como decían ahí, estaban todos con miedo. Varios aprovecharon, pescaron a los muertos, les robaban las cosas, les cortaban los dedos para robarle los anillos, los aros, todo lo que tenían de valor. Bueno, obviamente la gente sin techo y sin comida no sabía qué hacer. Entonces el jefe de la escuadra envió a tierra patrullas de la marinería. En la Plaza Victoria, las autoridades civiles y militares ordenaron y coordinaron la distribución de comida y agua para la gente que había perdido todo. También se hizo la remoción de cadáveres y demolición de edificios en riesgo de desplome. Además, se organizó una olla común para todos los que habían perdido todo, que había sido prácticamente el 95-96% de Valparaíso. Los que perdieron sus casas, todo eso, bueno, se fueron refugiados en carpas, buques. Se había ido un poquito el internet. A ver, vamos a ver cómo está. Y tengo conexión, eso es lo bueno. Y bueno, en la iglesia de la Merced perdió en el sismo una de sus 2 torres y la otra quedó inclinada, por lo cual se tuvo que dinamitar. Bueno, y para ya como me lo explicaba antes, el tema de los que llegaban a robar, todo eso, aparece aquí el comandante Luis Gómez Carreño, quien él empezó a dar órdenes de que se fusilaba y se exhibieran los cuerpos de las personas, que al final fueron como al menos 15 personas que
que se encontraron robando. También habían castigos físicos a otros ladrones que se les sorprendía en flagrancia. Bueno, como decía, hay una controversia sí, en torno a los excesos cometidos por estas medidas extrajudiciales, pues se presume que un número importante de los fusilados no habría sido culpable de los delitos que tan sumariamente se les achacaron. Bueno, entonces ahora avanzamos al día 24 de agosto, ya una semana después del terremoto, semana y media más o menos. El presidente de ese entonces, Germán Riesco, que ya estaba ya casi finalizando, le quedaba un mes ya para terminar su periodo, junto con el presidente electo Pedro Montt, llegaron a Valparaíso a ver la situación. Se trasladaron primero en tren, a pie, a caballo, para recorrer los barrios de la ciudad y comprobar la magnitud de la catástrofe y arbitrar los medios que permitieron superar la emergencia. Bueno, gracias a este terremoto también se creó el Servicio Sismológico de Chile. Hay muchos que dicen que este podría haber sido un terremoto peor que el del 60, porque el segundo sismo se dice que la gente no se podía ni parar. De hecho, fue tanto que los cementerios que están en Cerro Panteón se desarmaron y los muertos caían encima de la gente. Bueno, luego de esto se crea una junta formada por 7 personas. Y de aquí viene por qué se llama plan, el plan. Bueno, estas 7 personas aprobaron un plan de reconstrucción en el cual se contempló la rectificación y ensanche y creación de nuevas calles y avenidas en el barrio El Almendral, así como abovedar los esteros y cauces del agua que bajan desde los cerros. Dentro de esta obra se incluyó el entonces llamado Estero de las Delicias, que corre bajo la actual Avenida Argentina, el estero de Jaime, que ahora es la Avenida Francia, y el cauce de la antigua calle Merced, hoy Avenida Uruguay. También se creó la Plaza O'Higgins y la calle Colón. O sea, obviamente se llama uno va al plan porque se supone que muchos, y yo me incluía, también pensaba que era porque era plano, y no, era solamente porque era un plan de reconstrucción del presidente de ese entonces, que era Pedro Montt. No, fue del año 85, en el terremoto del 85 fue que se empezó a implementar la estructura antisísmica. De hecho, desde los 80 empezaron a hacerse varios, ¿cómo le puedo decir? Varias modificaciones en los edificios, por temas de la estructura, de los ascensores, escaleras de emergencia. De hecho, eso fue después del incendio de este edificio de Santa María. Ahí fue cuando se empezaron a crear más cosas, durante el régimen militar. Bueno, como yo antes había dicho, y como lo habían explicado acá en el video, ¿qué pasó con Emily Duhay durante el terremoto? Bueno, durante su espera en la cárcel de Valparaíso ocurrió el terremoto de 1906. Ya él ya estaba preso, tenía que cumplir ya su condena, que era su condena a muerte. Pero debido al tumulto y destrozo, corrió el rumor de que el peligroso criminal se había fugado, por lo que se dio la orden de hacer un registro encontrándosele debajo de unas latas, completamente transformado y abrigados con un poncho. Además, se había afeitado la pera para desfigurar el rostro. Los grillos y las esposas habían sido limados. Interrogado en el acto, contestó que un compañero de prisión había proporcionado un poncho y un sombrero y que había hecho limadura, pero que no tenía intención de fugarse. Eso fue escrito en el día 25 de agosto de 1906 en el Mercurio.
¿Pero qué pasó con los muertos que fallecieron en aquel terremoto? Bueno, la cantidad de muertos fue de cerca de 3.800 personas. Bueno, algunos fallecidos porque ya el cementerio después colapsó. No tenían dónde más enterrar gente porque ya en ese momento el cementerio era tan pequeño que no se podía. Entonces, como estaba recién formado el cementerio de Playa Ancha, no tenía mucho espacio para más muertos. Igual se hizo una fosa común, pero era como más la fosa común como para los ricos, así como la gente de plata que había muerto. Pero los más pobres fueron llevados a otras fosas comunes. Una de las fosas comunes que está ubicada en el Cerro Merced, ahí donde se sepultan y se le pone una cruz, que es conocida como la Cruz de los Muertos, que cuando ya empieza a poblarse ya el cerro, la gente instala sus casas arriba de los muertos. Así que ya cuando vieron que ya la gente ya se había instalado, tuvieron que hacer una plaza memorial como para conmemorar a la gente muerta ahí. Y la otra fosa común que todavía no se encuentra, no se sabe dónde está, fue en el Cerro Ramadita. Me imagino que debe estar debajo de alguna casa o de alguna calle por ahí. Pero nunca se supo dónde realmente estuvo ese cerro, esa fosa común en el cerro. Y ya, pues la pregunta que me habían dicho, ¿qué presidente había estado? Bueno, había estado Germán Riesco en el momento, pero ya estaba electo Pedro Montt. Bueno, de hecho Pedro Montt fue considerado en su momento como el presidente con más mala suerte. De hecho, más mala suerte que Piñera. Ya que a él se le definía con cara de sepulturero, tenía pinta de cochero fúnebre. Bueno, y además durante su periodo igual ocurrieron varios sucesos, como la matanza del colegio, de la Escuela Santa María, varias revoluciones que hubieron. Y encima, para más remate, el viejo se le ocurrió morirse antes de su gobierno. Si no, si estuvo a la altura del... Estuvo a la altura. Obviamente igual se atrasaron, pero era por el tema de que había que reconstruir toda la ciudad. Había que partir de cero. Hay un saludo a todos los que están viendo. Bueno, ¿qué pasó cuando asumió? Porque se supone que acá en Santiago también afectó el terremoto. No tanto como en Valparaíso, como había sido el epicentro. Pero acá también fue. De hecho, el día 18 de septiembre de 1906 tenía que asumir Pedro Montt a la presidencia. Pero como históricamente se ha hecho, esta vez no se pudo usar el salón de honor del Congreso, luego de que el terremoto provocara graves daños en el edificio. Por lo tanto, el Congreso pleno se dio cita en un salón de actos en un colegio de acá de Santiago, cerca del Congreso. Había uno de esos colegios, se tuvo que asumir la presidencia. Tuvo que ser sobria y breve. Aunque no había sido la primera vez que un cambio de mando fue afuera del Congreso, ya que 10 años antes, cuando asumió Federico Errázuriz Chaurren, que también fue otro presidente que también fue como que tenía mala suerte el hombre, porque también se murió antes del gobierno, pero él se murió, de hecho él se murió también en Valparaíso, porque era bueno para empinar el codo. También, pero la diferencia es que eso fue 10 años antes del terremoto y fue por un incendio también que afectó al Congreso. Bueno, entre los filántropos que ayudaron a reconstruir a Valparaíso estaba Juana Ross, que era viuda de Agustín Edward Osandón, que fue el primero de la dinastía de los Edward en el diario El Mercurio. Bueno, ¿qué más? El tema de que el presidente Pedro Montt
obviamente igual se tenía que mover porque tenía que mostrar como que a él estaba recién asumido, tenía que interesarle algo a su gobierno. Bueno, de hecho, para hablar de Pedro Montt, yo creo que tiene que ser un capítulo completo de él. Porque de hecho, o sea, como para resumir, la vida de él durante su gobierno fue que él, bueno, él entró con una enfermedad que tenía el corazón. Siempre se decía que su esposa lo engañaba con otros políticos, que su esposa era la que mandaba ahí en el gobierno. Y bueno, tal cual tiene mala suerte Pedro Montt, porque cuando por ahí también me estuve viendo, cuando él se enfermó en el 1910, él se fue bueno, antes de irse al gobierno, antes de dejar el gobierno para irse a Alemania a hacerse el tratamiento, él fue invitado al Centenario de Argentina. Fue con su secretario. Y tuvo tanta mala suerte que el secretario iba en un ascensor y el ascensor se cayó y murió. Después también se cuenta que en uno de sus viajes también que estuvo con el presidente de Estados Unidos. Y cuando él se va, al tiempo después, el presidente de Estados Unidos lo matan. Después, ya cuando ya se está en su enfermedad y se tiene que ir a Alemania, hace una relación en otros países, se va y llega a Alemania, donde está con el Kaiser, y el Kaiser también lo matan. Y el viejo, Pedro Montt, no hace más que llegar a su destino en Alemania, llega y en la noche le da un ataque y muere. Y después se supone que teníamos que celebrar el centenario y no teníamos presidente. Y pucha, ya hay que elegir a uno ya, y sale el vicepresidente, que era Elías Fernández. Y el hombre, cuando están haciéndole la misa a Pedro Montt, agarra un resfriado y también se muere. Y ahí quedamos sin presidente para el centenario. Y ya se suponía que tenía que venir toda la comitiva de Argentina, que estaban invitados, tenían que celebrar los 100 años, todo el cuento. Y tienen que elegir a otro. Puta, y buscan a uno al más antiguo, buscan a uno que se llama Emiliano Figueroa. Un gallo que también era bueno para el copete, para la buena vida. Se celebra bien el centenario. Y el hombre tiene que después dejar llamar a elecciones. Llama a elecciones, sale Barros Luco. De hecho, 1910 es conocido como el año de los 4 presidentes. Pero el tiempo después a Emiliano Figueroa le empieza a gustar la política, porque ve que le va bien con las mujeres, porque el hombre igual era bien parecido. El hombre tenía medio 1,80 m para la época, le gustaban sus puros, todo lo que tenía que ver el juego, se gastaba su fortuna en eso. Ya el hombre se candidatea para el año 25, Emiliano Figueroa, y sale presidente. Pero ya empieza a cumplir su mandato, ya bien, y ya como avión, hasta que de la sombra aparece Carlos Ibáñez. Y Carlos Ibáñez lo saca, le hace un golpe de estado, y el viejo se va. Y para variar, como el viejo también le gustaban los asaditos por ahí, el viejo un día tenía que ir a la laguna a Culeo, y lo lleva un amigo que era un doctor, que de hecho el doctor era padre de uno de los militares golpistas del 73. Y cuando va en camino por cerca de Cluípico con Grajales, viene un tranvía y lo choca, y el viejo se muere. Así que quedamos
El viejo se murió, igual murió joven, sí, porque tenía como 60, 50 y tantos años, sí. Y pasó pasó a la historia del caballero porque ha sido el único expresidente que ha muerto en un accidente automovilístico. Sí, porque igual fue elegido Carlos Ibáñez después, en el segundo gobierno, fue elegido presidente, llegando con su escoba. De hecho, hay una historia, también tengo la historia que pasó también porque en los 1900 también salió la figura de Arturo Alessandri. Arturo Alessandri, sí, él tuvo una muerte más notable. De hecho, se dice que, bueno, no se dice, ya hasta se confirmó de que Alessandri, como dicen en los libros, él murió de un ataque al corazón. Pero Alessandri era un hombre que también era bueno también para salir con mujeres, aprovechar el poder. De hecho, su esposa murió cuando él estaba en su segundo gobierno. Pero él también fue infiel y le decía... De hecho, se escapaba. Hay un 18 de septiembre, él era presidente y se hizo pasar por enfermo para acompañar a una cantante soprano para acompañar a la Argentina. Se hizo el lindo ahí el hombre. Pero él también, de hecho, es como ¿cómo lo podemos decir? A ver, actual. Bueno, ninguno actual que sea como Alessandri o como haya sido Pedro Mon o Ibáñez o el mismo Emiliano. Bueno, cuando él murió, como ya he dicho, se cuenta de que él murió del corazón, ya de viejo. Obviamente sí, el hombre murió de viejo, tenía como 80 y tantos años. Pero el viejo fue que a él también le gustaba ir a las casas de remolienda. Y al hombre le gustaba contratar mujeres, pero siempre le gustaban mujeres de 35 años. Y cuando en el momento que estaba incursionando el hombre, le viene un ataque al corazón, pues. Y la gente de ahí no sabían qué hacer con él, porque se había muerto el presidente, y más encima que entonces era el presidente del Senado. Ya pescan el teléfono, llaman al partido. Le dicen, aló, oiga, ¿sabe que estamos llamando porque tenemos acá el presidente muerto? ¿Qué le pasó? No, es que le dio un ataque, estaba aquí con unas niñas aquí y necesitamos que se lo lleven, pues. Obviamente el partido le dijo, ya, déjenlo ahí, nosotros lo vamos a ir a buscar, pero no le avisen a nadie. No llamen a la prensa, nadie tenía que saber. Llegan 3 personas del Partido Liberal, lo pescan y se lo llevan para la casa. Como en ese entonces él era viudo y vivía solo en su casa, se lo llevaron para su casa, como que aquí como que él no había pasado nada. Dentro de un auto muerto ya, y lo llevan y lo acuestan en su cama. Y al otro día informan de que el caballero había muerto de un ataque al corazón en su cama, descansando. Poco menos leyendo la Constitución. Bueno, que otro más. El hijo también, Jorge Alessandri, que se dice que murió feliz el hombre. Iba a decir cómo murió, pero no puedo decirlo. A Jorge Alessandri, el hijo, que también es considerado podríamos considerarlo como el primer presidente homosexual, siendo de derecha. De hecho, a mí me da mucha risa cuando hacemos los tours en el cementerio con César Parra, cuando hacemos los tours de los días viernes y hemos pasado por la sepultura de los Alessandri. Me da risa a mí porque Alessandri, cuando murió, él dejó todo destinado, que dijo que no quería que se hiciera funeral ni nada, pero él quería quedar abajo de su papá. Obviamente porque sabía que el viejo iba a estar toda la noche, se le iba a parar y se lo iba a bailar si se ponía arriba. Porque de hecho, como
muchos se contaban de que Alexandri hijo le gustaba creerse, no sé, se creía loca, era loca. Y de hecho él cerraba un cine para ir a ver una película que a él le gustaba, que era, actuaba, no me acuerdo, había una actriz que era francesa, me parece que era, que de hecho él cerraba el cine, que era el cine que está ahora Elites, donde está en la plaza de armas. Ahí había un cine, de hecho él le quedaba al lado de la casa el cine, así que lo cerraba una vez al mes para ir a ver su película y que nadie lo pillara. Bueno, todo esto también vamos a seguir pelando a Pedro Montt, porque Pedro Montt es como que era el presidente de esa época. Bueno, obviamente a Pedro Montt también vamos a cambiar el tema de los Alessandri y nos vamos con Pedro Montt, porque Pedro Montt igual tiene su buena historia. Obviamente a Pedro Montt lo eligieron solamente por el papá, ¿no? Porque había tenido su papá que también había sido presidente y había sido bueno, y dijeron, el hijo también debe ser bueno. Pero el viejo hizo, deshizo, mató. De hecho, ¿qué no hizo? Pero hay otros que son peores, yo encuentro. De hecho, a mí me llamó la atención también cuando estuve investigando sobre el terremoto, que el presidente Pedro Montt era el presidente del centenario, siendo también un presidente también de derecha, que había nacido en el año 1849. Y en el 2010 asumió Sebastián Piñera, que también es un presidente de derecha y el presidente del bicentenario, y que también nació en 1949, 100 años después que Pedro Montt. De hecho, Pedro Montt es tanta la mala suerte que el mismo Piñera para el bicentenario lo nombró, y cuando ya lo empezó a nombrar a Piñera se le fue su gobierno para abajo, que fue que ya vino de los estudiantes, las marchas estudiantiles, bajó en la encuesta, era el peor presidente, todos lo encontraban, murió Felipe Camiroaga, qué sé yo, le pasaron muchas cosas. Se me fue la idea. Está sí, con Piñera. Yo creo que me está pillando el tiempo. Sí, pues de hecho cuando lo nombró empezó a bajar toda la encuesta. De hecho, Pedro Montt tiene tanta mala suerte y tan, no sé, es como que es nombre de delincuencia. De hecho, está en Valparaíso, que está el Congreso, en la calle Pedro Montt. Acá en Santiago está la Peñi. Pedro Montt, ¿dónde está enterrado? Está enterrado en el cementerio general junto con hartos presidentes. De hecho, los únicos presidentes que no están enterrados en el cementerio general son Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, Gabriel González Videla, Augusto Pinochet y todos los otros presidentes han estado desde, bueno, de hecho O'Higgins estuvo un tiempo, pero han estado todos desde Freire, Ramón Freire, hasta Patricio Aylwin. Bueno, hay varias calles con su nombre. Sí, de hecho hay estatuas. De hecho, Puerto Montt es homenaje al padre de Pedro Montt, Manuel Montt. De hecho, Manuel Montt también fue un presidente que no cometió tantos crímenes como su hijo, pero tiene un nombre en metro, en calle, que de hecho yo también tengo ahí una duda también entre Antonio Vara y Manuel Montt, que también hay algo turbio ahí.
que siempre están en sus calles juntas, están sepultados juntos. O sea, no en el mismo mausoleo, está el mausoleo de Manuel Montt y él está enterrado al lado. Siempre están en los cuadros, están juntos, hacían todo juntos. Bueno, yo de hecho he visto... De hecho yo podría haber sido profesor, pero no le tengo paciencia a los cabros chicos. No. De hecho, Pedro Montt, cuando nosotros hemos hecho tours en el cementerio, siempre pasan cosas raras en la sepultura de Pedro Montt. De hecho, bueno, nosotros cuando lo hemos nombrado, lo hemos visto. De hecho, tiene en el mausoleo de Pedro Montt, tiene como una escultura de la cara de él. Y el viejo era feo. O sea, si yo lo describí aquí como lo describía la gente allá, que tenía como cara de sepulturero, tenía pinta de cochero, fúnebre. El viejo era feo. Lo malo que la mujer igual tenía una mujer que era bonita. No sé qué gracia habrá tenido Pedro Montt. ¿Dónde está enterrado Pinochet? Difícil dónde está enterrado Pinochet. No, Pinochet está enterrado en el... Siempre me han preguntado dónde está enterrado Pinochet. De hecho, en los tours también me preguntan. No, Pinochet está enterrado en su fundo, en Los Boldos. De hecho, en el cementerio general están enterrados los papás y los suegros de Pinochet. Hay una hermana también de Pinochet, está enterrada ahí. No voy a decir dónde están las coordenadas, dónde está el mausoleo de los Pinochet, porque obviamente sí. Porque siempre pasa que en los tours tampoco no lo podemos decir por el tema de que no va a faltar que un día para 11 de septiembre lo vayan a destruir, y no es la idea tampoco, porque no, los Pinochet, los que están sepultados no tienen nada que ver con Agustito. De hecho, el suegro de Pinochet era Osvaldo Iriart, que él era un ministro radical de Juan Antonio Ríos. A Pinochet sí lo cremaron. Lo cremaron en el cementerio Concón. Y de eso lo llevaron para allá, para su junto. ¿Qué más? A ver. Revisar, porque no he visto los videos. Pinochet, antes de su muerte, pidió ser sepultado ahí, o se lo negaron por sus crímenes. Es que se supone que si Pinochet Pinochet tiene su mausoleo. Si la familia Pinochet Iriart tiene su mausoleo, pero por razones obvias no se podía enterrar, aunque él quisiera, por el tema de que lo iban a destruir. Y de hecho pasó hace un par de años atrás, que un 11 de septiembre descubrieron el mausoleo, que de hecho tenía la inscripción y ahora la borraron, y fueron y lo destruyeron. De hecho hay unos videos, a ver, pero no me acuerdo. Hay unos videos en YouTube que muestran ahí cómo había quedado el mausoleo. A ver, ¿qué otra preguntita más? ¿Qué otro presidente más? Bueno, de hecho, en esos años, antes de que fueran presidentes, ya habían sus buenos políticos que después se convirtieron en presidentes y también fueron malos, como fue Juan Luis Sanfuentes. De hecho, para el año 1910, cuando se había elegido Barros Luco, estaba entre la elección entre Barros Luco o Agustín Edward
no me acuerdo el segundo apellido del Agustín Edward, pero era el Agustín Edward, abuelo del Agustín Edward del 73. Y se suponía que lo eligieron a Barros Luco solamente por el tema de que al viejo ya le quedaban pocos años nomás. Porque el Edwards, el Agustín Edwards, no pudo ser elegido porque tenía en contra a otros políticos como eran el mismo Juan Luis Sanfuentes. De hecho, por ahí también, como me habían preguntado también, por el tema de si lo habían negado los crímenes a Pinochet. Y que de hecho igual ahí, de hecho está el mausoleo también de la segunda antigüedad después de Pinochet, que está se me fue el nombre. Bueno, después me acordaré cómo se llama el caballero, que de hecho sí está ahí, pero no está Pinochet. De hecho los otros generales están enterrados en cementerios parques. Yo creo que ya vamos a terminar con el video. Lo malo es que por el tema de que ya, o sea, ya vimos el tema de que yo, de hecho, viendo también yo, igual me había impresionado por datos que había visto acá en el tema del terremoto de Valparaíso, que era como lo principal que tenía que hablar acá en el programa. De hecho, yo no sabía que le habían hecho fosas comunes. De hecho, yo ni siquiera me había imaginado dónde lo habían enterrado. Yo pensé que lo habían enterrado en un cementerio, no lo sé. ¿Qué otra cosa más? También se me olvidaba. Estamos haciendo una campaña por el Hospital San José, por el ex Hospital San José, que lo quieren demoler. De hecho, vamos a ver al tiro. Voy a meterme a mi correo para ver si es que pueden mandar alguna solicitud para que no lo demuelan. De hecho, ya están llegando máquinas porque quieren extender la parte del Instituto del Cáncer. Obviamente es buena la idea, pero quieren demoler algo que es patrimonial, que es el único hospital que está en Chile que sea del siglo XIX. Y no están respetando tampoco el tema de, ¿cómo se llama? De que es patrimonio. Y aparte que el único hospital que está al lado de un cementerio, que de hecho ahora que vino todo esto del coronavirus, ese hospital podría perfectamente usarse. Por el tema de cómo lo usaron para las otras pandemias, como el cólera, la tuberculosis, que era un momento que era fácilmente pescar a esta gente, se moría y los trasladaba al cementerio y no tenías que pasarlo por todo Santiago. Voy a dar al tiro el correo, a ver dónde está. Voy a ver para cerrar, para añadir la cuenta, que de hecho yo ya lo mandé ya. A ver. No, es que, o sea, no es que vayan a encontrar uno más moderno, sino lo van a usar para el tema del cáncer. Un centro de cáncer. Pero la idea es que se extienda y que no se demuela. No se demuela el edificio porque es patrimonio. Y es lo único que nos va quedando. De hecho, vamos a ver el tiro. Saludos a todos ahí, los que están viendo. Acá está. Ya, sí, de hecho ya
Me mandaron la... Ya miren, pues el apoyo a la ampliación de la declaratoria presentada ante el Consejo de Monumentos Nacionales del ex Hospital San José. De hecho, en el correo se puede enviar como apoyo a la ampliación de la declaratoria presentada ante el Consejo de Monumentos Nacionales del ex Hospital San José. Ahí uno tiene que poner el nombre y el RUT. A los siguientes correos: trámites-cmn@monumentos.gov.cl. El otro es Caliaga, es con K, Aliaga, @monumentos.gov.cl, y ftoledo @monumentos.gov.cl, y poner... Es que sí, pues se supone que no deberían demoler y ocuparlo en otra cosa, pero ¿lo quieren demoler? O sea, falta poco que pongan un departamento ahí al lado del cementerio. De hecho, aquí yo le puse estimado, apoyo a la ampliación de la declaratoria presentada ante el Consejo de Monumentos Nacionales del ex Hospital San José. Y con eso se ayuda para que no lo demuelan. Sí, lo voy a fijar, vamos a poner el tiro, No tengo idea cómo se fijará esta cosa, pero vamos a poner apoyo Consejo de Monumentos Nacionales del ex Hospital San José. Nombre y... Bueno, a ver, vamos a ponerle al tiro ahí. Igual obviamente voy a ponerlo en el... Voy a mandar un enlace para que puedan firmarlo por correo. Y se manda por un simple correo y... Sí, de hecho hay campañas por Facebook que están... Que la idea no es que no lo demuelan, porque igual tiene esta historia. .cl. Ahí ese, y el otro es Caliaga y F Toledo. Esos son los correos. Y eso sé que tiene que poner apoyo a la ampliación de la declaratoria presentada. Y bueno, ya me queda ya un par de minuticos ya para despedirme. Espero que les guste el programa, igual va a quedar subido. Ya, está todo ahí. Vamos a ver si... No, yo no sé. Y la otra semana, lo más probable es que yo traiga un invitado. Ahí vamos a ver con qué invitado los sorprendo. También obviamente vamos a hablar de más historias, de más otros casos. A lo mejor podemos hablar hasta de los mismos cementerios, qué sé yo. Ahí lo vamos a definir. La idea es que lo sigan viendo a la misma hora y aquí en este mismo Instagram. ¿Ya? La idea es que igual no se pierdan. Intenten compartir el video. ¿Ya? Igual yo a lo mejor lo voy a subir por ahí por Facebook, no lo sé. Ahí lo vamos a ver.
Y ya, pues. Me despido antes de que se corte la transmisión. Y no sepa cómo. No, si tuvo harta la mala suerte de Pedro Bon, es la más yeta que el otro hombre que tenemos. Pero mejor no lo voy a decir porque si no acabas que me lo censuren en el video. Ya, chiquillos, los dejo a todos y nos seguimos viendo la próxima semana en Viernes Histórico. Chao. Finaliza.